Vamos a comenzar. Gracias por su puntualidad. Este webinar, modalidades de compra de energía limpia en México, que está organizado por WRI, Adidas, Puma y CNA, y nos acompaña también Alejandro Tobar de Hartree. Entonces, nos gustaría primero que presentaran los amigos de estas empresas y nos den a grandes rasgos dónde están en materia de sustentabilidad y a dónde están yendo. Entonces, cedo la palabra a Gerardo Piñero, que es el Officer Environmental for Sustainability en Puma. El micrófono es todo tuyo, Gerardo. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar y también a WRI por organizar el webinar. Déjenme iniciar con una introducción. Así que bueno, comentarles que en Puma estamos convencidos de que nuestra posición como líder creativo en la industria del deporte, así como también para otras marcas, esto nos brinda la oportunidad, pero también la responsabilidad de contribuir a un mundo mejor para las generaciones futuras. Sin ir más lejos, en el año 2018, las decisiones de negocios en Puma integran un componente de sustentabilidad o sustentable. O sea, todas las decisiones que se toman integran un componente sustentable, ¿no? De hecho, para nosotros, la sustentabilidad sigue siendo un valor clave en la marca, y bajo nuestro lema, Forever Faster, trabajamos para un futuro más justo y sustentable, acelerando así un cambio positivo en la industria y en el mundo. Como probablemente algunos de ustedes ya conozcan, nuestros objetivos, principalmente, es alinear nuestras prácticas comerciales con nuestros principios de desarrollo sustentable. Esto significa que no solo queremos ofrecer un producto de alta calidad, sino que también queremos garantizar que esos productos se fabriquen en sitios de trabajo donde se respetan los derechos humanos, se protege la salud y la seguridad de los trabajadores, pero también el medio ambiente. Por eso es que consideramos que asociarnos con ustedes, los proveedores, es la única manera de lograr un impacto positivo y contribuir así a un mundo mejor para las comunidades en las que operamos, pero también para las generaciones futuras. Bueno, no sé si ya están presentando la slide. Como también probablemente es de conocimiento de todos ustedes, en el 2015, por una iniciativa de Naciones Unidas, se lanzan los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Alrededor de 169 países, o los líderes de estos países, adoptan estos objetivos, y vale aclarar que estos objetivos todos debemos ser partes, los gobiernos, la sociedad civil, las personas en general, pero también el sector privado. Entonces, basándonos en esto, en Puma, en el año 2015, desarrollamos nuestra estrategia de sustentabilidad. Algunos de los proveedores que están hoy aquí participando, entiendo que ya la conocen, la hemos visto varias veces. Así que desarrollamos los 10 for 20 Targets, que básicamente son 10 objetivos de sustentabilidad para el 2020. No vamos a repetir todos, sino que simplemente nos vamos a basar en el objetivo del cambio climático. Nuestra estrategia está basada en estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible que impulsa Naciones Unidas y que adoptan los diferentes países. Y para el cambio climático, como es de conocimiento de ustedes, tenemos un objetivo bien específico, que es la reducción de las emisiones de CO2 en un 3% interanual. Esta estrategia finaliza a fines de este año, en 2020 tendremos nuevos objetivos. Así que simplemente decirles bueno, repetirles que como socios del negocio es muy importante colaborar, trabajar juntos en este camino. En algunas otras regiones ya hemos desarrollado algunos proyectos relacionados con energías renovables. En Vietnam tenemos el VAP Project, algunos proyectos de eficiencia energética con proveedores específicos. Así que, bueno, pasamos al próximo slide.
Bien. Específicamente, algunos consejos generales de qué pueden hacer ustedes desde el lugar como proveedores, como un puntapié, digamos, como un camino de inicio, y principalmente definir una estrategia de sustentabilidad, o en este caso ambiental, ¿sí? Y una vez que la definen, asegurarse que todo su staff tenga conocimiento de esta estrategia y de sus objetivos, presentarla en las diferentes reuniones, considerar, concientizar en días relacionados con el medio ambiente, con la energía, con el agua. También considerar realizar un diagnóstico o un análisis de su consumo energético, definir una línea de base, establecer un objetivo de reducción. De hecho, aquí hay algo muy relacionado con HIC Index, varios de ustedes ya están trabajando y implementando HIC Index. Así que bueno, básicamente también crear un plan para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 es interesante, ¿no? Definir un objetivo, mi línea de base, y en base a eso, bueno, lograr tanto los objetivos nuestros como marcas, pero también los de ustedes. Y el último slide. Bien. Bueno, en el transcurso de los años, la verdad que en Puma nos dimos cuenta que, de acuerdo a nuestro reporte ambiental, en general, en la mayoría de los proveedores, el 90% de las emisiones de CO2 están relacionadas al consumo energético, ¿sí? Entonces es por eso que nuestras recomendaciones básicamente es realizar un diagnóstico de su matriz energética y también al mismo tiempo analizar propuestas de compra de energías limpias y o generación de energías renovables. Pero también pueden avanzar con proyectos relacionados con eficiencia energética, algo bien básico como pasar sus instalaciones de iluminación tradicional a iluminación LED, regular la temperatura de los sitios, me refiero a lo que es aire acondicionado, calefacción. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción, paso la posta a nuestros amigos de WRI. Gracias. Gracias, Gerardo. Muy clara, yo creo que es un muy buen preámbulo para la presentación que viene a continuación. Me gustaría saber si Paola Campos de Adidas quiere agregar algunas palabras. Claro que sí. Hola, buenos días a todos. Pues nada más, al igual que Puma, para Adidas el tema de la sustentabilidad también es muy importante. En América, el programa ambiental inició de manera formal desde el año 2016, aunque de manera global pues ya tenemos más tiempo, ¿no? Pero ya alineados a todo el programa global que ya se lleva en Asia apenas en 2016, nosotros de la manera en que trabajamos definimos prioridades y metas en periodos de 5 años. Ahora estamos trabajando con nuestras metas 2020 y nuestras prioridades fueron agua, energía y residuos. Todos estos para lograr reducciones en 20%. Para el tema de la energía, estábamos buscando la reducción en el consumo, pero muy independiente del energético que fuera, ¿no? Entonces, estábamos basados más que nada en tener datos confiables, en tener mediciones de todo lo que están consumiendo en cuestión de energía, que pues en su mayoría es energía eléctrica. Y aunque sí se motiva el uso de energía renovable y tiene un impacto positivo en sus evaluaciones de desempeño, no, pues no es algo mandatorio. Para 2025 esto pues va a cambiar un poquito. Ahorita ya estamos enfocados 100% en cambio climático. Vamos a buscar reducciones del 30% de gases de efecto invernadero a 2025 y sí vamos a empezar a trabajar sobre el tema de energía renovable. Esto va sobre nuestros proveedores, no en tiendas ni en otros lugares, porque realmente ahí es donde tenemos todo nuestro impacto ambiental. Entonces, pues aquí la parte interesante y por lo que estamos también con ustedes el día de hoy es porque sí nos interesa pues ver a qué retos nos vamos a enfrentar al tratar de cumplir con estas metas que ya hicimos públicas también, ¿no? Básicamente es eso, somos firmantes en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, entonces realmente estamos muy comprometidos con este tema. Y eso sería todo. Muchas gracias.
cedo la palabra creo, a Mauricio. Hola. Correcto. Hola. Hola, Mauricio de CNA. Pues yo no tengo mucho más que agregar. Creo que ya lo han mencionado bastante toda la relevancia. Tenemos estrategias similares. Tenemos una meta de reducción de energía para el 2020 y estamos involucrados en esta cadena de suministro en CNA hacia el año 2025, pero eso apenas está por empezar. Y preferiría que mejor continuáramos con la presentación, pues estamos ya un poquito retrasados. Mejor los dejo, por favor, RI. WRI. Perfecto. Pues muchas gracias. Las tres participaciones son realmente el preámbulo para esto, para esta presentación. El objetivo de la presentación del webinar es informar los cambios que ha habido a partir de la reforma energética y cómo las empresas, en este caso las cadenas de suministro de estas empresas, pueden hacer uso de estas, ¿no? Ver cómo las opciones, que ya hay diferentes opciones para que ustedes puedan lograr sus diferentes objetivos. Me gustaría, este es el contenido, voy a ser muy rápido, muy breve en presentar qué es WRI, el programa donde estamos, los resultados de la encuesta. Les agradezco a todos ustedes sus respuestas y creo que ahí también vamos a ir formando más este diálogo. El marco regulatorio, las modalidades. También está Alejandro Tobar, como lo mencioné, él va a ser, tiene mucha más experiencia en campo, apoyando a diferentes empresas en el suministro de energía. Sí, rapidísimo. WRI es una asociación civil, una ONG sin fines de lucro. A nivel global tiene más de 35 años y en México ya casi 15 años. Llevamos 7 agendas que están allá arriba: clima, bosques, agua, alimentos, ciudades sustentables, océanos, que no está, y energía. En la parte de energía tenemos 2 vertientes, la parte de eficiencia energética y la parte de energías renovables. Me gustaría hacer un comentario en la parte de clima. Lo que mencionó Gerardo, genera una línea base. Justamente fuimos la ONG que generó el protocolo, la metodología para generar los inventarios que hoy en día también se usan aquí en México en el programa GEI, que seguramente se van a estar utilizando en el registro de emisiones nacionales. En la parte de energía, regresando, tenemos, como les mencioné, la agenda de energía limpia. Ahí estamos implementando el acelerador de inversiones en energía limpia, SEIA en inglés. Nos apoyamos de 3, más bien, la lideran 3 organizaciones, que es Allotrop, NREL y WRI. NREL es el Laboratorio Nacional de Energías Limpias, son grandes técnicos. Allotrop es una empresa financiera que ha logrado muchos proyectos, cierres financieros de proyectos, y WRI estamos en México, más en la parte del marco regulatorio. Este proyecto, además de México, se está implementando en Vietnam, Filipinas, Indonesia y Colombia. Y básicamente busca apoyar a los compradores de energía, públicos y privados, pero más enfocados en los privados, a que estos primeramente entiendan el marco regulatorio que en estos diferentes países y acompañarlos en esta transición. Actualmente tenemos a 2 socios implementadores que con ellos vamos a estar probando 2 de los modelos que se les va a presentar y con base en esta experiencia lograr unas guías mucho más detalladas y lograr diseminar esta información para que futuros compradores de energía logren esta transición. La que sigue, el proceso que generamos básicamente esta es la metodología que ocupamos y va desde generar una alianza entre, ya sea nacionales, diferentes ONGs y con los implementadores, además de hacer una recopilación de datos, análisis del mismo. Este es el proceso de acompañamiento que tenemos, ¿no? La que sigue. Los resultados de la encuesta. Aquí todos
de los que contestaron, lo que es interesante es más del 50%, casi el 60% de los que contestaron dicen saber, más bien, no tienen un conocimiento de la reforma energética. ¿Qué consecuencias trae esto? El no conocer, se están perdiendo muchas de las oportunidades que les vamos a presentar. El mercado ya se abrió, las modalidades se abrieron y estas, me gustaría hacer hincapié, es para todo tipo de empresas, chicas, medianas, grandes. O tienen otro de los resultados interesantes es todas las empresas, o prácticamente todas las empresas, los proveedores de estas empresas tienen objetivos de sustentabilidad. Y a todas les interesa, o algunas no saben, o a la mayoría les interesa comprar energía renovable. Hay un gran porcentaje, casi un 70% sería la cuarta barra, de las empresas que han recibido ofertas de compra de energía o instalación de las mismas, alguna oferta relacionada. Lo interesante es que la mayoría, el 70%, no sabe o no fue capaz de evaluarlas, seguramente por el desconocimiento de la reforma energética. Todas están, o la mayoría tiene claro que sus clientes finales tienen en cierta medida compromisos de sustentabilidad. Estos son los motivadores que vimos para los proveedores de energía, perdón, los clientes. Básicamente, la principal motivación que tienen para cambiar hacia energías renovables es generar ahorros, luego una certificación verde, cumplir los requerimientos de los clientes, y ahí unimos justamente el webinar, cumplir metas sustentables y algo de estrategia como es la reputación. Sin embargo, sus grandes inquietudes es, además del desconocimiento, es la inversión inicial, puede ser onerosa, la vida útil de las diferentes tecnologías y este mito que existe, el riesgo en la continuidad del servicio de electricidad. De las opciones que conocen o de las que les ha llegado ofertas, están abasto aislado, que es generación en sitio, generación distribuida, que también es generación en sitio, menor escala, se hablará de ella, y suministro calificado. Justamente este webinar se enfoca en esas dos. Bueno, en estas tres. ¿Y qué condiciones tendría que cumplir la instalación en sitio? Se les debería asegurar que no va a haber ningún tipo de afectación a la planta, es decir, filtraciones. Si el costo mismo, la inversión de los paneles o la renta del techo mismo, porque no necesariamente la mayoría de ustedes está rentando el espacio. Entonces, no necesariamente el dueño del activo permite la instalación de los mismos. Y el último es el mantenimiento del techo. Y ahora continuamos. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado del marco regulatorio? Antes de la reforma, como lo podemos ver ahí, todo era de CFE. A grandes rasgos, todo era de CFE y había muy poca participación en los privados. Esta es la cadena de suministro de la energía eléctrica. Está la generación, la operación del sistema, el suministro o comercialización, el consumo y generación en sitio hasta abajo. Usualmente, como lo vemos aquí, todo, generación, operación, suministro, era de CFE y consumo solo había un tipo de consumidores finales, lo que nos dejaba realmente con pocas opciones para que las empresas pudiesen comprar energía renovable o energía de diferentes, de alguien más que no sea CFE. ¿Qué es lo que pasó con la reforma energética? Como podemos ver aquí, se rompieron la integración de CFE y ahora ya hay CFE Generación, ya hay un organismo independiente que opera el sistema, ya hay suministradores, diferentes tipos de suministradores,
el básico y el calificado, vamos a hablar de esto. Y ya hay diferentes tipos de consumidores. Ya hay uno básico, ya hay un usuario calificado, y el de en medio, en amarillo, usuario calificado participante en el mercado. Y en generación se volvieron a abrir. Esto es lo que les quiero mostrar, es el paradigma ya cambiado y hay diferentes opciones que son estas. Somos coautores de esta guía, que les invito a leerla, donde se explica a grandes rasgos estas diferentes opciones que tienen en verde. Aquí sería como el verdecito, las diferentes opciones que tienen todos los usuarios finales, dependiendo del tipo de usuario que sean. ¿Qué más cambió? Seguramente ustedes ya lo han sentido, sobre todo en el bolsillo. Las tarifas han cambiado. Ahora, Alejandro hablará un poquito más. Simplemente esta gráfica lo que quiere decir es, ahora ya se tiene una metodología para calcular esa tarifa, y por otro lado, a diferencia de antes, estas tarifas, como podemos ver del lado izquierdo en el mapa, no son iguales en las diferentes regiones, estados del país. La tarifa amarilla en la península es la más cara, y así lo podemos ir interpretando cruzando con el mapa de arriba. En la parte derecha inferior es la evolución de las diferentes tarifas que la evolución de los precios marginales, como podemos ver, van a la alza año con año, y este año han aumentado muchísimo. Una de las opciones que quiero comentarles a grandes rasgos es la del suministro calificado. ¿Cómo se puede entender esto? Básicamente, hoy en día, siempre me gusta hacer el símil con la industria de telecomunicaciones. Hoy en día, ustedes pueden estar comprando energía, o más bien, con telecomunicaciones pueden contratar el servicio con estas tres grandes empresas: Movistar, Telcel y AT&T, y se pueden cambiar cuando quieran, pueden comprar el tipo de plan que quieran, los minutos, etcétera. Hay una sofisticación del producto. Además, si recordamos cómo era el servicio antes y después, el servicio mejoró y los costos bajaron. Aquí ya lo mismo se puede hacer con la electricidad. Ustedes cambiar de su suministrador actual, que es el suministrador básico CFE, a otro suministrador. Hoy en día hay 18 suministradores ya operando en el mercado. Si con 3 de telecomunicaciones se lograron mejores servicios y mejores precios, imagínense qué se puede lograr con 18 suministradores calificados. ¿Cuáles son los requisitos? Y no me quiero meter mucho ahí. Tienen que cumplir ciertos requisitos técnicos, que ahí es donde justamente el programa del acelerador lo está apoyando para que se puedan entender cómo cumplir con estos requisitos. Básicamente es lograr que la capacidad de un mismo grupo de interés económico sea de 1 megawatt, y pueden agregar diferentes centros de carga, es decir, diferentes tiendas o diferentes fábricas, si son del mismo grupo de interés económico, las pueden agregar y lograr este megawatt. ¿Qué experiencia se tiene? Este es un poquito ya viejo, ya tiene un año, los recuadros, pero los registros de usuarios calificados, los que lograron este mínimo técnico, en general son en manufactura, que les podría servir a ustedes, servicios, comercios y bebidas, y en el sector retail en general. Es no opcional este cambio. Es opcional si, solo si tú tenías un contrato con CFE previo al 11 de agosto de 2014. No es opcional si después de esa fecha cumples con los requisitos mínimos de 1 megawatt, por ejemplo, una gran empresa, una gran fábrica. Entonces ya desde inicio tendrías que buscar a tu suministrador calificado. Aquí lo interesante de esta opción es,
son muy diversas las ofertas de los suministradores calificados para comprar la energía, como decimos acá en México, pues no son enchiladas. Hay que conocer el tipo de ofertas y poderlas lograr empatar para poderlas comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Estamos generando esta metodología para que sea mucho más sencillo para ustedes lograr este cambio. Me gustaría detenerme aquí y cederle la palabra a Alejandro y ver si tienen preguntas en un futuro. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Alejandro Tobar, de la empresa Hartree Consultores. Hartree es una empresa dedicada a la asesoría en temas tanto de oil and gas como de electricidad. Y en este caso yo estoy a cargo del equipo de electricidad. Y bueno, lo que quisiera compartirles es una parte del análisis que ya hemos hecho al momento de asesorar a usuarios de energía, consumidores, y que toca este tema que se menciona de las diferentes alternativas que hay aparte del suministro de la CFE, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales para entender las oportunidades y también los retos es que la metodología tarifaria de electricidad, de los costos de electricidad, cambió en diciembre del 2017. Y este cambio fundamentalmente se dirige hacia una transparencia de los diferentes costos de la cadena de valor, por un lado, y otra de los costos reales que tiene el sistema eléctrico, que es un sistema, digamos, bastante ineficiente. Y entonces el incremento que se han sentido, en especial a partir de abril del año pasado en adelante, ha sido producto de este reflejo de costos reales del sistema. ¿Cómo nos damos cuenta de esos costos? La nueva metodología, una de las características que tiene es que diferencia los componentes de la cadena de valor como les corresponde. Por un lado están los costos de transmisión y distribución, los costos del operador del sistema que se llama el SENACE. Hay un costo bajo, pero se llama de servicios conexos no incluidos en el MEM, y digamos, donde está la mayor parte de la tarifa es en los costos de energía y capacidad. Y entonces, hoy en día, con esta nueva metodología, podemos ver cómo se desarrollan estos diferentes costos mes con mes. La mayor parte de estos costos son actualizados anualmente, y los costos más importantes que, como se mencionó, son energía y capacidad. Esos costos van variando mes con mes, de acuerdo a los costos de generación que tiene el sistema. Entonces, en la primera caja lo que podemos ver es la tarifa promedio de una tarifa GDMTH, una tarifa de media tensión, antes HM, de abril del 2019. Estas tarifas se acaban de publicar y digamos que la suma de los diferentes componentes da alrededor de 2 pesos con 54 centavos. Del lado derecho, lo que tenemos son alternativas de suministros reales que conocemos hoy en día existen. La primera, los contratos de interconexión legados o SIL, y la otra del suministro calificado. Y entonces, para las tarifas de hoy en día, para estas ofertas en específico y los bloques y los plazos de contrato, digamos que podrían alcanzar desde un 33% de ahorro sobre la tarifa de la CFE hasta un 20% de ahorro sobre la tarifa de la CFE. Por otro lado, lo que vemos en la gráfica de abajo es el aumento que comentábamos. El aumento básicamente ha sido mayor en las tarifas de alta tensión y media tensión a comparación de las tarifas de baja tensión, y esto debido a que la misma metodología lo que dispone es que las plantas más eficientes del sistema se reserven para las tarifas que están en bajo consumo y en baja tensión, principalmente las residenciales y las agriculturales, y de todos modos le llega a tocar alguna parte en las tarifas de PDBT, que es la antes tarifa 2, y por eso vemos la diferencia en el incremento año con año porcentual que se ve en la tabla, ¿no? Entonces, esto un poco plantea el reto, que es que la industria ha estado viendo aumentos considerables en sus recibos eléctricos.
ese aumento, digamos que es estructural, no fue un capricho de gobierno, una decisión, sino más bien es el reflejo de los costos y por lo mismo es una coyuntura que no va a cambiar en el corto plazo. Si bien hay acciones que se están tomando para que el parque de generación poco a poco sea más eficiente, esto no es algo que ningún sistema eléctrico se cambia, digamos, en el corto o mediano plazo. La siguiente diapositiva es una visualización de lo que ya estaba presentando Inder, que es la nueva estructura del mercado eléctrico en México. Y entonces, esta estructura lo que diferencia es las diferentes actividades, empezando por la generación, siguiendo con la transmisión, la distribución. Después se separa el suministro. El suministro eléctrico viene siendo antes la CFE, y que ahora está CFE en el suministro básico, que es para los usuarios pequeños, y por el otro lado tenemos competencia en el suministro calificado. El suministro calificado es el que va a suministrar energía a los consumidores que, como mencionaba Inder, tienen una demanda arriba de 1 megawatt. Mientras que los usuarios básicos, que somos principalmente todos los residenciales, inclusive los comercios o inclusive industrias que decidan no registrarse como usuarios calificados, esos usuarios siguen teniendo una relación contractual con CFE de suministro básico. Y entonces, lo que podemos ver es que del lado derecho de los consumos hay una posibilidad para los usuarios de generar su propia electricidad. Y esta alternativa se divide prácticamente en dos alternativas, que son la generación distribuida, que son plantas pequeñas hasta 500 kilowatts de instalación, y por el otro lado, plantas arriba de 500, no hay un límite, pero digamos que estamos hablando de plantas de 1 mega, 2, hasta 3 megas de instalaciones, que están al lado del consumo eléctrico, o sea, al lado de los usuarios. O arriba. O arriba, es correcto, es correcto. Y por el otro lado, vemos también, abajo del SENACE, está operando un mercado eléctrico mayorista, que en ese mercado eléctrico mayorista están operando tanto las subastas que a lo mejor hemos escuchado, que son subastas de energías limpias de largo plazo, pero también está un mercado spot, que es un mercado donde el precio de la energía va cambiando hora con hora en diferentes puntos de la República. Pero muy importante, por otro lado, abajo de este mercado eléctrico, están coexistiendo los contratos de interconexión legados, que son prácticamente los contratos de generación antes de la reforma energética. A estos contratos se les respeta los beneficios que se les dio anterior a la reforma energética y se les respeta todo esto dentro de sus plazos que tengan los contratos. Entonces, digamos que pueden ser contratos que todavía les quede alrededor de 15, 20 años de vida útil y que pueden regirse bajo las reglas anteriores de lo que cambió. Antes me gustaría, algo que no hemos comentado, y ahí está reflejado, el suministro básico, los consumidores básicos pagan una tarifa regulada que la establece el regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía. Pero por otro lado, cuando optan por cambiarse a suministro calificado, no hay una regulación en la tarifa. Es un contrato bilateral entre partes y la establecen mediante negociaciones. Es correcto. Y entonces, la tarifa, si estamos evaluando las alternativas, la tarifa base contra la que tienes que evaluar cualquier alternativa, ya sea de un proyecto de generación en sitio o un proyecto de suministro calificado o incluso una oferta de un contrato de interconexión legado, siempre es a comparación de la tarifa regulada, que es la que ha venido aumentando y que es la que publica la Comisión Reguladora de Energía. Esta gráfica muestra más cualitativamente las diferencias que hay entre las alternativas. Entonces, empezando por el suministro digamos que son las alternativas para bloques mayores de generación, para bloques mayores de consumo. La primera de las alternativas es un contrato de interconexión legado. Estos contratos antes de la reforma tenían diversas ventajas que los hacen bastante competitivos incluso hoy en día.
No me voy a meter a temas muy técnicos, pero básicamente ellos tienen un beneficio llamado el porteo de estampilla, que significa que la planta de generación puede estar, digamos, en el norte del país y abastecer a diferentes centros de consumo por todo el país, y que se cobra una tarifa fija, conocida y muy barata, por lo que es el concepto de transmisión y distribución. Y no se le diferencia por, digamos, el trayecto que tuvo que llegar de donde está siendo generada a donde está siendo consumida. Entonces, esta ventaja en específico es muy útil para centros de carga dispersos, para empresas o grupos de interés económico que tienen una diversidad de centros de carga. Por otro lado, el estar en un contrato de interconexión legado significa que no tienes que renunciar a tu contrato actual con la CFE de suministro básico. Y la relación comercial que se establece es que tú estás recibiendo energía por parte del contrato de interconexión legado, y en caso de que necesites un respaldo, en caso de que tu contrato de interconexión legado no genere la suficiente electricidad al mes, entonces CFE te está suministrando a la tarifa normal que ya todos conocemos. Las desventajas de esta alternativa, digamos, a muy grandes rasgos, es que estos contratos legados tienen un límite. Ya fueron los contratos que sacaron un permiso antes de la entrada de la ley de la industria eléctrica, que entró en agosto del 2014, y entonces, digamos que estos contratos se van a ir acabando. Todavía en la actualidad hay algunos contratos de este tipo con energía disponible, pero como son los que tienen un mayor beneficio económico y mayores ahorros, la expectativa es que se vayan a ir terminando. Y después entramos a la alternativa número 2, que es el suministro calificado. Esta alternativa de contratar con un suministrador calificado, como comentaba Inder, te da el beneficio de que ya existe una competencia real en el mercado eléctrico mayorista. Ya hay alrededor de 18 suministradores calificados que tienen una gran diversidad de ofertas y de plazos. Algunas de estas ofertas, digamos, pueden ser muy sencillas, pueden ser precios fijos, pueden ser precios en dólares, y algunas de estas ofertas, y digamos la mayor parte, y que es una de las desventajas, puede tener una fórmula de precios que se complique la evaluación para compararla en contra de la tarifa de la CFE. Entonces, les vamos a presentar algunos de las evaluaciones de estas ofertas, tanto de suministro calificado y contratos legados en contra de la tarifa de CFE, pero primero quisiera terminar y pasarme a la parte de la generación en sitio. La generación distribuida es, digamos, el que tiene los mayores beneficios porque tiene una regulación muy simplificada. Digamos, si estamos hablando en términos de tiempo y dinero, un proyecto de generación distribuida podría armarse en alrededor de 3 meses a 0 costo administrativo. El generador distribuido no requiere un permiso, entonces todos los trámites administrativos se simplifican. La única limitante y lo que hay que evaluar es que estos son proyectos que se localizan donde está el centro de consumo, y se tiene que evaluar la tarifa de ese centro de consumo. Estos son contratos que están permitidos hasta media tensión, tarifas en alta tensión no entran, y digamos que la otra última restricción podría ser el espacio disponible que hay en ese centro de consumo. Tienes que tener un techo disponible para que esto se pueda dar. Así es. Y entonces el abasto aislado, digamos que es el mismo concepto de poner una planta de generación al lado de un centro de consumo, nada más que no está topado a los 500 kilowatts de capacidad. Y entonces esto lo que significa es que puedes instalar plantas más grandes que tienen costos unitarios más competitivos, o sea, pagas menos dólares o pesos por cada kilowatt que instalas, pero por el otro lado, el abasto aislado sí requiere de un permiso y sí hay un proceso de interconexión que es más complicado, y digamos que pasamos de un proyecto de 3 meses en generación distribuida hasta 1 año en abasto aislado, que incluye tanto todos los procesos administrativos como también la instalación de la misma planta, ¿no? Pasamos nada más, esta imagen, esta diapositiva lo que muestra es una evaluación real de diferentes ofertas que están codificadas en, la primera línea es la tarifa final del suministro básico, o CFE le podríamos llamar, CFE suministro básico.
y cada una de las letras son empresas que nos dieron diferentes ofertas, y creo que aquí lo que cabe recalcar es que hay toda una serie de fórmulas y riesgos atados a cada una de las ofertas que se deben de considerar. La segunda línea que vemos abajo de la tarifa final del suministro básico es una tarifa que se llama de descuento sobre la CFE. Como vemos, sigue el mismo comportamiento de la CFE, pero con un porcentaje por abajo. Y estas tarifas de descuento era como principalmente, cuando se creó el mercado de suministro calificado, casi todas las empresas estaban ofreciendo este tipo de descuentos. Digamos que el beneficio es que hay una seguridad que siempre vas a estar ganando sobre la tarifa de CFE, o sea, siempre vas a estar tantos puntos porcentuales por debajo, pero la desventaja es que estas tarifas a un descuento fijo no te ofrecen mayores beneficios que digamos, el 5% en general. Mientras que hay otras ofertas que tienen fórmulas de precios que, digamos, algunas pueden estar, por ejemplo, a un precio fijo del costo de la energía, pero que te hagan un pass-through del costo de la molécula del gas natural. Y entonces tú estás pagando un fijo más el comportamiento del gas natural a futuro, y digamos que al absorber un poco ese riesgo, puedes entonces empezar a obtener beneficios mucho mayores al 5%, que podrían para bloques grandes de energía girar alrededor del 25-30% de descuento sobre la tarifa de las CFE. Y entonces el mensaje principal aquí es que entre mayor plazo, y digamos que 5 años es un plazo donde se empiezan a obtener los beneficios considerables, entre mayor plazo, mayor el beneficio económico sobre las ofertas que hay en el mercado. Entre mayor volumen de compra, también son mayores ahorros. No es lo mismo tener una oferta para un bloque de energía de 5 gigawatt-hora anuales a un bloque de energía de 100 gigawatt-hora anuales, por ponerle un número. Y finalmente, muchas de estas ofertas tienen una restricción, que es que entre mejor calidad crediticia tienen las empresas que están contratando estos bloques, menores las garantías que se les piden para poder contratar estas ofertas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que ya existe en el mercado, y como pueden ver, hay ahorros reales que se consiguen y que se están firmando actualmente, pero sí es necesario hacer un análisis no solo al día de hoy de cómo está la tarifa de la CFE, sino durante el plazo del contrato. Entonces, el primer paso para esto es definir cuáles son los plazos aceptables para las empresas, cuáles son los volúmenes a ofertar y cuáles son los diferentes riesgos que están o no dispuestos a tomar, y con eso podría ser un muy buen indicativo de las ofertas que estarían disponibles para ustedes. Y ya para terminar, esto nada más es para cerrar el análisis que se ha hecho, así como en el suministro calificado y algunas de las cosas generales a considerarse. En generación en sitio, digamos que la lógica es un poco diferente porque estamos hablando de proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión pueden ser 100% financiados por las empresas, o actualmente hay toda una serie de proyectos o de alternativas de financiamiento donde las mismas empresas instaladoras ofrecen plazos de financiamiento a tasas bastante interesantes. Inclusive dentro del mercado de generación en sitio ya hay ofertas que te ofrecen, digamos, a una tarifa fija, donde el consumidor no tiene que pagar ninguna parte del activo, simplemente paga la energía que está consumiendo de parte del sistema solar o del proyecto de generación en sitio. Y entonces, del lado derecho, lo único que tenemos para terminar es que en proyectos de generación en sitio, la localidad, la ubicación importa mucho, porque dependiendo de en qué ubicación estés y en qué tarifa, digamos que el beneficio económico en un valor presente neto o una tasa interna de retorno varía dependiendo de todas estas divisiones tarifarias. Estos son números ilustrativos, estos son tiers de hecho para un ejercicio que se hizo en dólares, y entonces en realidad estos números podríamos considerar que son más altos y no están optimizados con todos los beneficios que se podrían obtener. Por ejemplo, no incluyen un valor del certificado de energía limpia, que proyectos de generación en sitio pueden obtener certificados de energías limpias y mejorar estos números que estamos viendo, ¿no?
Creo que son los mensajes principales y si tienen alguna pregunta, Para hacer preguntas, les pediría que o activen su micrófono y luego lo vuelvan a silenciar, o a través del chat, si le escriben y yo la leo en voz alta. No sé si haya alguien. La parte del mensaje, y retomo el inicio, es el paradigma ya cambió, ya hay diferentes opciones con diferentes rentabilidades y es para todos. Algo que comentó muy por encima Alejandro, para la generación en sitio, y siendo una de las inquietudes que ustedes tenían, me gustaría recalcar que no es necesario que ustedes hagan la inversión de ese sistema. Hay modelos de negocio, se ejemplificaron como PPAs o arrendamiento leasing, que un tercero, el dueño del proyecto de generación, les vende a ustedes energía. Evidentemente, ustedes no están incurriendo en el riesgo de inversión, los ahorros tampoco van a ser tan grandes, pero les da la opción de comprar energía limpia a un menor costo y sin tener que afectar su balance. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Buenos días. Buen día. ¿Escuchan? Sí. Ok. Soy Mario Cruz de California Textil. Nosotros hemos visto ya esta oferta de los certificados de energía limpia desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, obviamente el mayor detractor que tenemos es la cuestión de que la distribución se hace a través de comisión, pues obviamente toda la red eléctrica, ¿no? Que tiene la CFE. El problema aquí es cuando llega a haber algún tipo de daño en la red, ya sea un transformador, una grúa se lleve una línea eléctrica o un borracho choque un poste, pues eso, el no comprarle directamente a CFE nos baja de un cliente principal, obviamente por el consumo que tenemos como industria, a un simple mortal. Entonces la cuestión de los, ¿cómo se dice?, de la atención a ese tipo de situaciones, pues se alarga bastante, ¿no? Obviamente esto pega en la productividad, en los tiempos, y pues a fin de cuentas tenemos que pagar días, ¿no? A la gente, porque ya es cuestión externa. Entonces este es uno de los mayores detractores que hemos tenido para comprar la energía de esta manera. No sé, ahí en este caso, hasta donde tengo entendido, nadie puede meterse con la red de CFE, salvo CFE, salvo que ustedes me digan si algo ya ha cambiado en ese aspecto. Si quieres comienzo, Alejandro, y tú lo puedes complementar. Si entendí bien, ustedes ya han analizado el tema de generación distribuida, generación en sitio, ¿correcto? Ambas, de hecho, tanto generarla aquí como comprarla a un tercero alejado. Ok. En la opción de suministro, tal vez la podemos partir, en la opción de suministro, como lo mencioné, suministro legado, lo mencionó Alejandro, para el caso que algo falle en la red, recordar que ahí tenemos los dos, realmente tienen dos contratos, uno con el generador legado y el otro, nunca te sale, con CFE. Entonces, ese riesgo realmente no existe, a menos que sí sea el poste de al lado tuyo que
pasó algo y así como estás hoy en día, es el mismo riesgo latente, ¿no? O sea, lo que quiero decir aquí es el riesgo de continuidad va a ser el mismo que hoy en día tienes. Con suministro calificado es la misma respuesta, pero me gustaría hacer un símil también. El suministrador calificado, como yo lo entiendo, digamos, entre comillas, es tu abogado eléctrico. Cualquier tema que pase en la red, ya sea por ajena o por ellos, a causa de ellos, el usuario final no va a haber afectado, hasta donde yo entiendo, el suministro de electricidad. Si algo pasa y es responsabilidad de tu suministrador calificado este tercero, las consecuencias únicamente van a ser con este tercero. No sé si quieres agregar algo más, Alejandro. Sí, yo creo que nada más agregar que también como producto de la reforma, lo que pasó es que se está trabajando, y a lo mejor no se tiene todavía al 100%, pero se ha estado trabajando en una separación de la misma CFE en diferentes unidades de negocio. Entonces, cuando tú tienes un proyecto de generación distribuida, digamos que el que está encargado del recibo es la CFE suministro básico, pero cuando hay un problema técnico, digamos, en algún transformador, en alguna línea, en algún medidor, el que se ocupa de ese tipo de problemas es CFE distribución. Y digamos que son dos equipos separados, tienen directores separados, tienen personal separado, y entonces en teoría tú podrías comprarle ya sea a un generador distribuido, poner tus paneles solares, generar una parte de tu electricidad y luego la otra comprarse la CFE suministro básico, y cuando tienes un problema técnico, el que lo atendería es otra entidad más, que es distribución, y entonces no habría un conflicto para que trataran a los clientes como clientes de primera o segunda, o en ese caso, ¿no? Pero de acuerdo que ese es uno de los cambios que se ha ido gradualmente dando, y entonces a lo mejor todavía no se sienta al 100% esa separación. Aquí hay otra pregunta. David Corona pregunta sobre suministro legado con un contrato y el otro que se tiene con CFE. Si se pagan los dos contratos o solo se paga CFE cuando se utiliza su energía. Ok, puede darse el caso, normalmente vas a tener dos recibos. Vas a tener un recibo por parte de la empresa que te está dando el contrato de interconexión legado, y vas a seguir teniendo un recibo constantemente de la CFE. Se puede dar el caso donde a la CFE le tengas que pagar puros costos mínimos, cuando el contrato de interconexión legado te haya dado el 100% de la energía. Pero vas a seguir teniendo los dos recibos. Y sí se puede dar el caso donde le pagues 100% al contrato de interconexión legado y solo costos mínimos a la CFE. Hola, yo tengo una pregunta que quizás pueda ayudar o servir para los proveedores. En el caso de un sistema de generación en sitio, hay opciones de la energía, de la electricidad, digamos, que se genera excedente de inyectarla a la red. Sí, de inyectar la energía generada a la red, ¿no? Sí, totalmente. La generación distribuida tiene tres maneras de pagos distintas. Y una de estas maneras, hay una oportunidad en el que ya sea la energía que tú no utilizaste en tu centro de consumo, inyectarla a la red y obtener el precio marginal local. El precio marginal local es este valor de la energía que estamos hablando que cambia cada hora, que tiene un valor diferente cada hora y que depende del punto donde estés. Digamos, en Baja California Sur, por poner un ejemplo, este valor del precio marginal local está alrededor de 3 pesos por kilowatt hora.
Y entonces significa que toda la energía que no utilizaste, que estés inyectando a la red, la CFE te va a recompensar al valor de este precio marginal local. Ok, perfecto. Y en los casos de firmar un PPA, ¿cuáles son los plazos aproximados de contrato? Bueno, en nuestra experiencia es una cuestión de cuáles son los ahorros que están buscando. Digamos que hay PPAs, hay contratos en todas las modalidades. Hay contratos de 1, 5, 3 años. Y ahí lo que podrías obtener son ahorros aproximadamente del 3 al 5% por este plazo, que es relativamente corto. Normalmente lo que vemos es que a partir de 5 años ya hay ofertas en el mercado de 5, 10, 15, hasta 20 años. Entre mayor es el plazo que estás dispuesto a contratar, las empresas que están ofertando van a bajar sus precios considerablemente. Pero 5 años es donde empezamos a ver una línea con ahorros significativos en contratos de interconexión legados y de suministro. ¿O tú te referías PPAs para generación en sitio, Gerardo? No, de compra. Okay. Y la última, en caso de comprar el 100% a través de un PPA, firmando un PPA, se cesa el contrato con SFE, creo que es la compañía de ustedes, de electricidad. En caso de cesar el contrato, digamos, una vez que finaliza el PPA, ¿se puede volver a SFE? Sí. ¿Se puede volver a firmar un contrato con SFE? Yo diría, estamos presentando, cuando estás en un PPA con interconexión legado 100%, ahí existen los dos, ¿no? Cuando cambias de suministro básico CFE a suministro calificado, 100% calificado, sí puedes regresar a suministro básico, pero deben de haber transcurrido al menos 3 años y debiste haber avisado con 1 año de anticipación a CFE que te quieres regresar. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay una, ¿no? Hay 2 más, ¿sabes cuál es? En su experiencia, ¿qué suministrador calificado recomienda? Y las medidas y pasos del gobierno actual desfavorecen las renovables. ¿Qué pueden comentar de esto? Ya. De la primera, yo creo que depende mucho de lo que busquen y el plazo a contratar. Y bueno, por la posición en la que estamos, no podría recomendar alguno en específico. El proceso que se mencionó, que mencioné al principio, del SEIA es generar un RFP, una licitación, un proceso competitivo para seleccionar justamente al mejor para ese cliente, bajo todas las restricciones posibles y por haber, ¿no? No sé si tú tienes otra respuesta, Alejandro. No, igual, o sea, fuera de decir un nombre en específico, creo que lo que les podría asegurar es que ya hay ofertas sumamente serias y competitivas. Y que quizá lo que más podría agregar también es que hay ofertas con fórmulas bastante complejas y que diría que algo que hemos visto, pues, de parte de los consumidores
es que, pues sí, con un apoyo específico se pueden resolver esas fórmulas, pero en general también podrían optar por fórmulas que no son tan complejas y ya hay ofertas que pueden brindar eso, ¿no? Tal vez yo cambiaría la pregunta, Alejandro, y te la vuelvo a hacer. ¿Qué tendrían que buscar, qué se tendrían que fijar para poder seleccionar un suministrador dentro de estos 18 operando, responsable, confiable, que no los vaya a dejar colgados? ¿Qué tendrían que fijar? Pues una de las cuestiones podría ser evaluar también cualitativamente a las diferentes empresas, evaluar los activos de generación que tengan y asegurarse que la oferta que les están haciendo vaya respaldada por generación real. Yo creo que eso sería, algo básico dentro de la evaluación que se tendría que hacer, ¿no? Y la segunda, de desfavorecer el actual gobierno a las energías renovables. Sí se han visto golpeadas, sobre todo por el tema de subastas, que se ha cancelado ese mecanismo, que era el mecanismo que lograba que es suministro básico y suministradores calificados que se colgaran de este proceso lograran precios muy competitivos de largo plazo. Tendrá ciertas implicaciones. La más evidente es la oferta de las mismas, pero todavía no son claras. Yo creo que esto se va a empezar a ver en el mediano plazo, en 2, 3 años, cómo reaccionan las empresas. ¿Tú tendrás algo, Alex? No, estoy bastante de acuerdo. Creo que sí hay un poco un cambio de visión en la nueva administración, pero por el otro lado, por lo menos el Ejecutivo ha sido muy claro en que las energías renovables siguen y las metas relacionadas a cambio climático, pero que tienen que ver con la generación de energía limpia. Inclusive lo que les podría decir es, y pasando a una pregunta que está aquí, que es obligatorio o no consumir energías limpias, la respuesta rápida es que sí, hay un requisito que tienen que cumplir los suministradores, que es un requisito de energías limpias, y justamente hace un par de semanas, la secretaria de Energía, Rocío Nale, acaba de confirmar este porcentaje de requisito mínimo que, digamos, en 2018 fue de 5%, y está confirmado, si más no me equivoco, creo que es 13% de la energía consumida en el 2020. Y entonces esto ha sido algo confirmado por el mismo gobierno, ¿no? Ojo, me gustaría recalcar, es obligatorio para los suministradores calificados. Tal vez podemos irnos para atrás. Acá. Es obligatorio para los suministradores básicos calificados y todos aquellos consumidores que se vuelvan usuarios calificados participantes en el mercado, es decir, que vayan directo al mercado eléctrico mayorista y no necesiten de un suministrador calificado, así como los que hagan proyectos en abasto aislado. O sea, es obligatorio que cumplan este requisito que comentaba Alejandro. No es para todos, no es de las opciones que hemos presentado, pero bueno. Y bueno, creo que por cuestiones de tiempo eso sería todo. No sé si Gerardo o Mauricio o Paula quieren agregar algo, pero si no, pues muchas gracias por participar y probablemente en cuanto esté la grabación del webinar se las haga llegar a todos los que se hayan conectado. Igual preguntas, tanto a mí como a Alejandro, serán contestadas. Sí, a través del correo. No, de mi parte solamente gracias a ustedes por organizar el webinar y a todos los proveedores por participar, y espero que, bueno, que esto sea un puntapié inicial para que genere curiosidades y empiecen a investigar qué pueden hacer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.